Bien, cachimbos. Bien, bien, chicos. Vamos a iniciar la clase, cachimbos, hoy en la semana número 13, la semana 13. No vean, no vean, no vean, no vean. Surprise, surprise. Vamos acá. Vamos a la semana 13. Semana 13 del ciclo, chicos, en lenguaje nos corresponde la oración simple 1. ¿Correcto? Ese es el título, el tema de hoy. Un solo tema. Vienen como nunca un solo tema. Qué suerte, ¿no? Porque siempre hemos visto hasta 3 temas, hemos visto en ocasiones, ¿sí o no? ¿Sí o no, Miguel Ángel? Así es. ¿Qué? A ver, pregunto, a ver, vamos, quiero indagar sus conocimientos previos, cachimbos. ¿Qué es una oración simple? ¿O alguien me puede dar un ejemplo de oración simple? ¿Tienen ustedes alguna remota idea? ¿Una clara idea? A ver, oración simple. Simple. ¿Será porque es cortita? Muy bien, así es Miguel Ángel. Tiene un solo verbo. Correcto. Así es Mateo. Posee un solo verbo. Así es. Esa es la respuesta. Very good. Segunda pregunta. Me hicieron bien. Vamos con la segunda. ¿Y qué es una oración? Una oración gramatical, ¿no? ¿Qué viene a ser una oración? A ver, ¿cómo la definirías a una oración en general? A ver. Muy bien, exacto, exacto. Así es, Sandro. Conjunto de ideas. Muy bien, esa es la respuesta. Sí, está muy bien. Ahora, si queremos precisar sobre ese conjunto de ideas, podemos dar un dato más exacto, ¿no? Y podemos decir que una oración es una unidad lingüística, ¿verdad? Que expresa una idea, ¿verdad? O un conjunto de ideas, como dice Sandra, ¿verdad? ¿A través de qué? ¿De qué recurso se vale? Un ratito, chicos, un ratito. Se movió acá a mí. ¿De qué recurso lingüístico se vale para expresar ese conjunto de ideas? Se vale, ¿sabes de qué? De la palabra. ¿De cuántas palabras? Puede ser una palabra. Una oración puede estar formada por una palabra o un conjunto o grupo de palabras para expresar, ¿verdad? Una idea, ¿cierto? O un conjunto de ideas. Depende, ¿verdad? Ahora, cualquier palabra puede ser oración, no. ¿Cualquier conjunto de palabras puede ser oración? No, tampoco. Yo digo, por ejemplo, puerta y no constituye una oración, ¿verdad? Si digo la puerta del colegio, tampoco constituye una oración. Entonces, ¿qué característica debe tener? Que esa palabra, conjunto de palabras, debe tener entonación propia. A ver, Miss, ¿cómo entonación propia? O sea, tiene que tener una entonación de pregunta, por eso hay oraciones interrogativas. Un ejemplo, si yo digo, a ver, ¿almorzaste? Una palabra. Y es una oración, mira, tiene entonación propia. A ver, puedo agregar más ideas. Puedo decir, ¿almorzaste hoy? ¿Verdad? ¿Qué almorzaste? ¿Verdad? Y tiene entonación de pregunta. También puede ser entonación de afirmación. Ya almorcé. ¿Sí o no? Todavía no he almorzado. ¿Sí o no, chicos? ¿Qué otra característica? Mira esta característica. Que esta palabra o conjunto de palabras, ¿verdad? Puede ser que en esa palabra o conjunto de palabras no haya un verbo. ¿Cómo es eso? O sea, una oración puede formarse sin verbo, Miss, sí puede formarse sin verbo. O sea, si yo digo, por ejemplo, chau, ¿verdad? Hasta luego, hola, y es oración. Tiene entonación propia, ¿verdad? Hay una palabra, conjunto de palabras, y no tiene verbo, pues. Hay otras que sí tienen verbo, pero estamos yendo por todos los criterios, ¿ah? Primer criterio cumplido, segundo criterio cumplido. Tercer criterio, debe tener sentido completo para expresar esa idea o ese conjunto de ideas, como nos dijo Sandra, ¿verdad? Sentido completo, coherencia. Quiere decir que si yo digo, a ver, la puerta de la universidad, no tiene una idea completa. Falta, ¿qué cosa pasa con la puerta? Se rompió, la cambiaron, la refaccionaron. ¿Qué pasó? ¿Está cerrada? ¿Está abierta? O sea, la puerta de la universidad, a pesar que haya un grupo de palabras, ¿verdad? No expresa una idea completa sobre cómo es la puerta o describe algo de la puerta, ¿cierto? No representa una oración, ¿ya? ¿Correcto? O sea, si yo dijera la puerta de la universidad está cerrada,
ahí sí completaría una idea completa y sería una oración. ¿Está bien? ¿Qué otra característica? Debe tener independencia sintáctica. Y es así que una oración, toda oración, termina en un punto. Dentro de un párrafo, cada oración se separa con el punto y seguido. ¿Sí o no, chicos? Con el punto y seguido. ¿Está bien? Miren, son 5 criterios y los 5 deben de cumplirse para que haya una oración. ¿Está bien? Ahora, si vamos a las clases de oraciones, hay muchas clasificaciones, pero nosotros vamos a ver según el criterio de la cantidad de verbos. Según la cantidad de verbos van a haber 2 clases de oraciones. La oración simple que presenta un solo verbo, como la oración Gareca presentó al nuevo futbolista convocado para la selección. Como dice Sandro, acá hay un conjunto de ideas, ¿verdad? Tiene sentido completo, mira, termina en punto, bueno, presenta verbo y tiene entonación propia, no entonación de afirmación. Un solo verbo, esta oración es simple, ¿verdad? Compuesta sería si la oración presentara 2 o más verbos. Capturaron al delincuente y lo llevaron a la comisaría. ¿Ya? O sea, más de un verbo. ¿Sí o no? No vayan a pensar que aquí hay 2 oraciones, ¿verdad? Acá hay una sola oración. Mira, es el punto de final de una sola oración. Pero, hay 2 ideas. Hay muchas, claro, hay muchas ideas. Capturaron al delincuente, primera idea, y la otra los llevaron a la comisaría. Estas ideas dentro de esta oración compuesta se llaman proposiciones, ¿verdad? Proposiciones. Cuidado allí. Ahora, la oración simple, que dijimos que es aquella que presenta un verbo, va a presentar 2 elementos, ¿ya? 2 elementos, el llamado sujeto y predicado, ¿ya? El sujeto puede ser, podemos decir que el sujeto puede ser una persona, como aquí mira que el joven ingeniero, aquella persona que realiza la acción o realizó la acción, ¿no? Obtuvo la acción de obtener, que es la aprobación del proyecto. También podemos decir que el sujeto puede ser una persona, pero no realiza la acción, sino se habla sobre ella, ¿no? Mira, mi amigo Wilmer será ingeniero petroquímico. El verbo será aquí no expresa una acción del sujeto, sino que nos ayuda a describir cómo será este sujeto, ¿verdad? En un futuro. El sujeto también puede ser un lugar, puede ser un objeto, ¿no? Aquella vivienda antigua, sujeto, mantiene su origen virreinal. El nuevo ómnibus sujeto tiene puertas y ventanas amplias. Pues observamos en estas primeros 5 oraciones aquel joven ingeniero, los alumnos estudiosos, mi amigo Wilmer, aquella vivienda antigua, el nuevo ómnibus. Podemos decir que el sujeto en estas 5 oraciones puede ser persona, un objeto, un lugar, ¿verdad? Y el sujeto también está escrito, ¿no? Aquí lo identificamos porque el sujeto está escrito en la oración. Es fácil identificar. Pero a veces el sujeto está oculto, ¿verdad? No está gráficamente visible, ¿sí o no, chicos? Pero se presenta sujeto. ¿Cómo en la oración lograremos nuestros objetivos? En esta oración no dice quién, ¿verdad? No está el nombre del sujeto. Pero puedo fácilmente, ¿verdad? Deducir e inferir que el sujeto está representado por el pronombre nosotros o nosotras. ¿Correcto? ¿Cómo se llama el sujeto cuando no está escrito en la oración, pero está sobreentendido? Mira, el piso, no te tires, que te está seduciendo la ropa. Si el sujeto no está escrito en la oración, ¿alguien recuerda cómo se llama ese sujeto? Te doy una pista. Sujeto ta. Muy bien, Mateo, muy bien, Javier, muy bien, Jaro. Tácito. Así es, Emily. Entonces, en la última oración lograremos los objetivos. El sujeto es tácito. No está escrito, ¿verdad? Pero está sobreentendido. Ahora, en estas oraciones que te he presentado, facilito de encontrar el sujeto, ¿verdad? Es facilito de encontrar el sujeto. Es recontra sencillo. ¿Sí? Pero, ¿verdad? Nosotros para encontrar el sujeto podemos recurrir a 2 criterios. El criterio de la definición, recordar que el sujeto no solamente es quien realiza la acción. Tenemos que abstraer más y afirmamos que el sujeto es de quien se habla en la oración. De quien se habla, puede ser una persona, puede ser un animal, ¿verdad? O es de lo que se habla. Puede ser de un país, de una enfermedad, de un río, de un curso, etc. El sujeto es de quien se habla en la oración o de lo que se habla en la oración, ¿verdad? Por ejemplo, acá la pandemia se propagó en todos los países del mundo, perdón. ¿De qué se habla? De la pandemia. La pandemia es mi sujeto, ¿verdad? En la oración arriba, anterior, el dinámico joven practica ejercicios con pesas, el sujeto es el dinámico joven. Aquí es fácil, ¿verdad? Fácil identificar el verbo. ¿Quién realiza la acción de practicar? El dinámico joven. Hablo de alguien, ¿verdad? De una persona. Es fácil acá identificar el sujeto porque también está al inicio de la oración.
Está escrito, el sujeto expreso. Pero ¿qué sucede cuando el sujeto no está al inicio de la oración? Cuando está en otra posición, como en la posición central o posición final de mi oración. Para eso voy a recurrir a 4 pasos. Tienes que memorizar esos 4 pasos y aplicarlos. Primer paso, ubicar el verbo de la oración. Segundo paso, formular la siguiente pregunta. ¿Ya? ¿Quién o quién es más verbo? Es la primera pregunta. ¿Ya? No te pases de frente al qué. La segunda pregunta, si no hayas con la primera, recién empleas el qué más verbo. Es decir, me explico. ¿No? Si a mí me dicen, por ejemplo, a Mario lo felicitaron ayer, ¿verdad? O si digo, a ver, los libros los los libros los entregó la secretaria. Ah, mis fácil. ¿Qué entregaron los libros? Me pueden decir que es el sujeto. Y no, ¿verdad? Porque recuerda que para ir al sujeto la primera pregunta es quién o quiénes. ¿Quiénes entregaron? Y sería, o quién entregó. Puede ser él o ella o ellos. Depende del verbo si está en singular o en plural. Correcto. Cuidado allí. ¿Ya? Entonces no te vayas de frente a qué. Todos quieren preguntar de frente con qué más verbo. ¿Correcto? Correcto. Todos quieren preguntar de frente con qué más verbo. Pero la primera es quién o quiénes. Tercer paso. ¿Ya? El tercer paso consiste en reemplazar el sujeto, que puede ser una persona, por un pronombre personal. Un pronombre que concuerde, ¿verdad? El yo, el tú, el él, el ella, nosotros, nosotras, ustedes o ellos. Y si el sujeto no fuera una persona, pues reemplazas por un pronombre demostrativo. El eso, el esa, aquel, aquello. ¿Correcto? ¿Ya? Y finalmente verificas la concordancia en número y persona entre el verbo y el sujeto que has reemplazado. Ya vamos a aplicar aquí. Miren, observen. Los ejercicios de la clase los resolvió la profesora. Los ejercicios de la clase los resolvió la profesora. Ah, muy fácil. ¿Qué resolvió los ejercicios de la clase? No, 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 no. La primera pregunta es quién o quiénes. En este caso elijo quién porque el verbo está en singular, ¿verdad? El verbo resolvió y la pregunta sería ¿quién resolvió? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Y entonces digo, ¿quién resolvió y cuál sería la respuesta, chicos? La respuesta sería la profesora, ¿verdad? La profesora. Entonces, los ejercicios de la clase los resolvió y ¿con qué pronombre reemplazo? Sería ella. Los ejercicios de la clase los resolvió ella. Correcto, ya está ahí reemplazado. Y el último paso, tengo que verificar la concordancia. A ver, ¿habrá concordancia? A ver, chicos, resolvió, yo resolvió, tú resolvió, él o ella resolvió. Si hay concordancia de número y de persona. La persona es el pronombre, ¿no? Ella. Y ella es la tercera persona y está en número singular. Una sola persona realiza la acción. Hay concordancia entre el sujeto, ¿verdad? Y el verbo. Sujeto reemplazado. No te olvides, el primer paso es ubicar el verbo. El segundo paso es emplear la primera pregunta. Si no se pudiera con la primera, ¿con quién? Recién eliges el qué. El tercer paso consiste en reemplazar el sujeto con un pronombre. El último paso, verificar la concordancia entre el verbo y el sujeto reemplazado. ¿Está bien? No se olviden de allí. A ver, ahora inténtenlo ustedes. En esta oración primera que dice, mostraron los planos de la obra las nuevas arquitectas. ¿Verdad? El verbo es mostraron. Está en plural, elijo quiénes. ¿Quiénes mostraron? Y la respuesta sería, ¿quién sería? A ver, alguien, ¿no? Una persona. El quién o quiénes señala persona. ¿Cuál sería, chicos? Las nuevas arquitectas. Ese vendría a ser el sujeto, las nuevas arquitectas. A ver, mis tercer paso reemplace. Y sería, mostraron los planos de la obra, ellas. Ellas mostraron. Hay concordancia. A ver, en la segunda, Lisbeth, llegarán los capacitadores esta mañana. ¿Verdad? A ver. Y diría, llegaron, ¿no? ¿Quiénes? Acá vamos a corregir. A ver, ¿cómo sería acá? ¿Correcto? Vamos reemplazando ahí. Sería quienes llegarán y la respuesta es ellos o ellas, pero en este caso se refiere a varones, ¿no? Los capacitadores. Y los reemplazos sería Lisbeth, llegarán ellos, ¿no? Ellos llegarán. Hay concordancia. ¿Está bien?
Estamos realizando ahí los 4 pasos, chicos. ¿Ah? A ver. Miss, ¿y Lisbeth no puede ser el sujeto? ¿Lisbeth llegarán? No, no, no. Entonces, ¿qué elemento es ahí, Miss? ¿Por qué está ahí en esa oración? A ver, cuando tú tienes un sustantivo, ¿verdad? Un sustantivo, y le sigue la coma, ese sustantivo se le llama vocativo, y esta coma es vocativa. El vocativo no es un elemento de la oración, no forma parte de la oración, ¿ya? Y por lo tanto, no tiene función sintáctica. O sea, en este caso, la oración empieza, se considera desde llegarán hasta mañana, ¿no? Lisbeth solamente es vocativo. No puede ser el sujeto. El sujeto es parte de la oración y es de quién se habla en la oración, ¿verdad? Yo no hablo de Lisbeth. Chicos, en la última oración que dice a Luis le agrada el curso de lenguaje. El verbo es agrada. ¿Sí o no? A ver, Miss, hagamos la primera pregunta. A ver, ¿quién agrada? ¿Quién agrada? Luis, Miss. Luis agrada. Acá dice que Luis agrada. No, acá dice que agrada el curso. ¿Sí o no? Ah, ya, Miss. Entonces la pregunta está mal, Miss. Debe ser a quién agrada, me pueden decir, ¿no? A quién agrada. Y la respuesta es a Luis. Pero a quién no es una pregunta para reconocer sujeto, ¿verdad? La pregunta a quién más el verbo es para reconocer o de o y, dependiendo de la oración. Entonces no puede ser, ¿ya? Entonces tendría que recurrir a la segunda pregunta. ¿Qué agrada? Y la respuesta es agrada eso, ¿verdad? A Luis le agrada eso, el curso del lenguaje. Con un pronombre demostrativo reemplazo en este caso el sujeto. Observa ahora aquí que el sujeto tiene diferentes posiciones, ¿no? En la primera oración y en la última el sujeto está al final de mi oración. Mira, está al final. ¿Ya? Y en la segunda está al centro. ¿Ya? Está al centro. ¿Correcto, gachimbos? ¿Sí? Un ratito más. Perdón, un ratito. Disculpen, interrupción. Aló, aló. Sí. Vamos a ir al siguiente. Ujú, ujú. Correcto. Bien. Ya. Listo. Quedamos. Correcto. Ya. Bien. Ok, ok. Bien. Chao, gracias. Bien, bien, chicos. En esta pregunta uno, vamos a ir a la pregunta uno, vamos a ejercitar. A ver, dice, marque la alternativa cuya opción o opciones presentan el sujeto adecuadamente subrayado. ¿Ya? Entonces, miren, en esta oración han subrayado diferentes elementos en la oración, pero no quiere decir que sea el sujeto, ¿sí o no? Entonces, vamos a recurrir a los pasos, pues. A ver, en la uno dice, se reunió con la directora en su nueva oficina. ¿Está bien? El verbo es reunión, paso uno, reunión. A ver, reunió. ¿Quién reunió? Ahí dice que reunió alguien con alguien, ¿no? ¿O quién se reunió? A ver, ¿quién sería el sujeto? ¿El sujeto será con la directora? No, la directora se reúne con alguien, ¿sí o no? Entonces yo pregunto, ¿quién se reunió? Miss, me dirás, Miss, pero usted ahí está agregándole al pronombre la palabra se. Usted nos ha dicho que para identificar el sujeto es quién más el verbo. Es correcto, Cachín. Pero sucede que aquí, ¿verdad? Sucede que aquí, a veces, no generalmente, a veces, cuando tenemos el verbo antecedido por los pronombres el me, el te, el se, el le, ¿ya? Por un tema de sonoridad, ¿verdad? De sonoridad familiar, podemos apoyarnos en la pregunta agregar este pronombre. Ya podemos. Ya no estamos cometiendo nada, o sea, no estamos cometiendo un uso incorrecto. Entonces vamos a recurrir acá por un tema de sonoridad y puedo decir quién se reunió. Y la respuesta sería, no sé, Miss, alguien, ¿no? Él o ella. ¿Verdad? Entonces el sujeto quiere decir que es un sujeto tácito. Muy bien, Harold tiene la respuesta. Harold me dice que es estroncio. Very good, Harold. Very good. Así es. Ajá. Entonces,
En la 1 está incorrectamente subrayado el sujeto está tácito. Todo lo que está allí es el predicado. Entonces recuerda que para hallar el sujeto, para hallar el predicado, perdón, hallo primero el sujeto. Y lo que sobra representa mi predicado. No te vayas a olvidar. ¿Y qué vendría a ser Miss con la directora en ese predicado? A ver, ¿qué vendría a ser, chicos? Vendría a ser un complemento circunstancial de compañía, ¿verdad? Recuerda que los circunstanciales califican al verbo, ¿no? ¿Con quién se reunió? ¿Está bien? En la 2, mira, el proceso de admisión lo explicaron por la tarde. El proceso de admisión lo explicaron por la tarde. Ah, Miss, el verbo se explicaron. Paso 2, primera pregunta sería ¿quiénes? ¿Quiénes explicaron? Los profesores, pero ahí no dice los profesores. Los capacitadores, no. Alguien, ¿verdad? Ellos o ellas, el sujeto nuevamente es tácito. Entonces, todo lo que está aquí, el proceso de admisión, lo explicaron por la tarde, viene a representar el predicado. ¿Ya? Y para los que quieren saber, ¿qué vendría a ser el proceso de admisión? A ver, ¿alguien sabe lo que es objeto directo y indirecto? ¿Qué me dicen? ¿Qué vendría a ser? Eso lo vamos a ver en la siguiente reunión, la siguiente clase. Objeto directo. Así es, Miguel Alejandro. Objeto directo. ¿Está bien? En la 3, será incrementado el mes próximo el alquiler de la casa. ¿Correcto? La pregunta sería, ¿qué será incrementado? ¿Ya? Miss, el verbo será y por qué se apoya incrementado, ¿verdad? Bueno, recuerda que será, es un verbo copulativo. Copulativo. Amiara, no te tires al piso que estás haciendo el gym. Amiara, siéntate. ¿Ya? Es un verbo copulativo. Correcto. Tengo que apoyarme en incrementado. Tengo que apoyarme allí para que tenga coherencia. Porque si digo, ¿qué será? ¿Verdad? Tiene coherencia. ¿Ya? ¿Qué será incrementado? Y la respuesta es eso. No va a ser alguien, ¿no? Será incrementado el precio de algo. En este caso, el alquiler de la casa. ¿Cierto? Y vendría a ser el sujeto. Como dice Harold, la respuesta sería la E, ¿no? No tengo opción de 3 y 4. Mis y en la 4. Chicos, y en la oración 4 le agrada a mi padre los boleros clásicos de los panchos. Bueno, tengo agrada y tengo el pronombre le. Nuevamente me apoyo para hacer la pregunta con el e, ¿no? Y digo, ¿qué le agrada? A ver, ¿por qué no pregunta quién allá? ¿Quién le agrada? ¿Quién le agrada? Mi padre. No, acá no dice que agrada a alguien, sino que agrada a algo, ¿verdad? Entonces ahí intentamos semánticamente lo que expresa, la idea que expresa este verbo, ¿no? ¿Qué le agrada? Y la respuesta sería los boleros clásicos de los panchos. Los boleros clásicos de los panchos. Vendría a ser el sujeto, ¿verdad? Recuerda siempre que el sujeto nunca va a empezar con dos preposiciones, ni con a, ni con al, ni con, ¿verdad? ¿Ya? Con la única preposición que puede iniciar el sujeto es con entre, es la única. Yo puedo decir entre mi amigo y yo pintamos, puedo decir, la fachada de la iglesia, ¿verdad? ¿Correcto? Pero con ninguna otra preposición puede formar el sujeto, ¿verdad? Puede iniciarse el sujeto, ¿ya? Generalmente en las pruebas viene a y al, viene como distractores, ¿está bien? Como distractores. Entonces en la 1, como dijo Harold, ya ahí nos antepuso, es el al. Muy bien. ¿Qué marcarían ustedes en esta pregunta 3? A ver, ¿qué marcarían en la pregunta 3? Dice en la 3, ¿en qué alternativa el sujeto se ha subrayado correctamente? ¿Ya? Fueron a Cineplanet el domingo por la mañana. ¿Quiénes fueron? Correcto, Harold, la B. Excelente. ¿Quiénes fueron? Y la respuesta es ellos. Ellos o ellas, ¿verdad? Ellos o ellas. El sujeto es tácito. En la B, ha sido elaborada aquí la mermelada. ¿Qué ha sido elaborada? ¿Qué ha sido elaborada? ¿Verdad? Algo, ¿no? Eso. No, esa, ¿no? Porque dice elaborada, no dice elaborado. Esa. ¿Quién es esa? La mermelada de fresa. Correcto.
La B es la clave. ¿Por qué no puede ser la C? Recuerda que amigo y luego la coma, este es un vocativo, no es parte de la oración, no puede ser sujeto. ¿Quién es el sujeto en la C entonces? A ver, una rara sombra vieron en la fachada. ¿Vieron? ¿Quiénes vieron? Sujeto tácito. Ellos o ellas. Nuevamente es tácito el sujeto. En la D, mira, el sujeto está subrayado, el supuesto sujeto con al. No puede empezar con al el sujeto y en la E con a. Descartamos de frente. ¿Correcto? Pero Miss, igual quiero saber quién es el sujeto, me pueden decir, correcto. En encanta, tengo le. ¿Quién encanta? No es el contador, ¿no? Es que le encanta. Y la respuesta es el rock. Le encanta eso. Ahí está el reemplazo, ¿no? Felicitaron. Felicitaron. ¿Quiénes felicitaron? Ellos o ellas. O ustedes también, ¿verdad? El sujeto está así. Chicos, muy bien. Recontra sencillo de identificar entonces el sujeto si recurrimos a los pasos, a los 4 pasos, recontra sencillo. ¿Está bien? Preguntas ahí, chicos, cachimbos, cachimbas. ¿Ha quedado claro esta parte de reconocimiento del sujeto? Sí. Muy bien. Excelente, excelente, Javier. Vamos ahora a ver a continuación los elementos del sujeto. Esto te gusta, yo sé que tú lo has desarrollado, lo hemos visto bien en frase nominal, es muy conocido en el curso de lenguaje, ¿verdad? Cuando vemos oración. El MD, ¿qué significará MD? Ya lo hemos visto también, a ver quién nos hace recordar MD. ¿Qué significa MD? NS y MI. 3 elementos que puede presentarse en un sujeto. ¿Qué significará MD? Muy bien, modificador directo, así es. Pregunta, ¿cómo reconozco que en el sujeto una palabra es MD? Tiene la función de MD. Muy bien, Emily, Angeli, muy bien, Javier. ¿Quién recuerda? Cuando una palabra funciona como MD en el sujeto. ¿Cómo la reconozco? Tengo que reconocer para eso la categoría. ¿Recuerdas? Recuerda que el MD cumplen las categorías, la función de MD cumple las categorías determinantes, los determinantes, ¿ya? Y los adjetivos calificativos, ¿ya? No te olvides. Mientras que en el núcleo del sujeto, bueno, cumple un sustantivo, un pronombre o un infinitivo. ¿Recuerdas? Eso lo vimos en frase nominal. Es lo mismo, ¿ya? Mientras que en el MI, ¿verdad? En el MI, que sí es el más complejo, recordar de repente esta clasificación, pero igual ahí la comparto, miren. El MI puede ser una posición, el apodo, ¿te acuerdas? Una posición, una frase preposicional. Recuerda que es un conjunto de palabras que empieza con preposición. O sea, si yo digo, a ver, con, puedo decir con ají sería una frase preposicional. Sin dinero, frase preposicional, empieza con una preposición. Del Perú, frase preposicional. Para mi amiga, frase preposicional. ¿Está bien? Y la tercera estructura que funciona como MI es una proposición subordinada adjetiva. Este tercer tipo de MI, ya lo vas a encontrar siempre cuando tiene verbo. En oraciones compuestas se presenta este MI con proposición. ¿Ya? No te olvides entonces, el núcleo del sujeto es el elemento que siempre va a estar en el sujeto expreso. Siempre. Los modificadores directos e indirectos son complementos, no siempre se van a encontrar. Puede ser que tengas un núcleo solo un núcleo, o puede ser que hayas un MD, un núcleo, o núcleo y MI. Puede ser que tengas 3 MD con un núcleo. ¿Sí o no? O sea, es variable la estructura. ¿Ya? Es variable la estructura. Pero estos 3 elementos solamente se presentan en el sujeto. Los modificadores, ¿verdad? El modificador directo van a estar entonces dentro del sujeto, directo e indirecto. ¿Está bien? Vamos acá a ver el MI. Vamos a ver el MI con una proposición subordinada adjetiva. ¿Ya? Mira, el libro que compraste en Crisol está interesante. Observa que aquí tengo 2 verbos, compraste y está. Es una oración compuesta. Eso te decía. El MI como proposición está en oraciones compuestas. ¿Ya? Entonces tengo el, que es un determinante, es un artículo, libro, que es un sustantivo, que compraste en Crisol, es una proposición subordinada. ¿Cómo lo reconozco, Miss? Porque esta proposición tiene dentro un verbo, ¿ya? Y está encabezada esta proposición por un nexo, ya que se llama pronombre relativo, con las palabras que,
o quién. Date cuenta que tiene que tener un verbo dentro para que sea proposición subordinada. ¿Está bien? Entonces, ya identifiqué la estructura del sujeto y digo que el artículo funciona como MD, el sustantivo como núcleo y la proposición subordinada como MI. ¿Está bien? Esa es la más difícil. Como aposición, un MI como aposición. Vas a encontrar acá dos tipos de aposiciones, esto lo vimos en frase nominal. La más famosa es la explicativa, que es el apodo, el seudónimo. La posición explicativa va entre comas, siempre, no te olvides. ¿Ya? Es el sobrenombre del núcleo del sujeto, ¿no? Pablo Guerrero, el depredador, viajó ayer. Tengo mi sujeto subrayado. Pablo Guerrero es un sustantivo, ¿verdad? ¿Correcto? El depredador es el apodo y está entre comas, ¿verdad? Esta posición se llama explicativa. Explicativas, ¿correcto? Explicativa. ¿Ya? Está encerrada entre comas. ¿Correcto? En el segundo caso tengo la posición especificativa. La posición especificativa no va encerrada con comas, primera característica. La segunda característica es que la posición especificativa viene a ser el nombre o el apellido del núcleo del sujeto. Nombre o apellido del núcleo del sujeto. Si hablamos de persona, ¿no? ¿Correcto? El alumno Cristian Rurush ingresó a la uni. Tengo aquí el sujeto subrayado, ¿verdad? De quien hablo, del alumno núcleo. Y aquí especifico, ¿verdad? Restrinjo quién es el alumno, no es cualquier alumno, es Cristian Rurush, ¿verdad? Ese es otro tipo de aposición. Y tiene la función de MI, ¿correcto? Observa entonces que en este sujeto, mira, hay MD, núcleo, MI. En el primer sujeto de Pablo Guerrero, el depredador, no hay MD, solo hay núcleo y MI. Mira, ¿ves? Es variable entonces la estructura del sujeto. ¿Ya? Pregunta importante. ¿El sujeto podrá tener más de un núcleo o siempre habrá un solo núcleo del sujeto? ¿Qué me dicen? A ver. Más de un núcleo, ¿verdad, Valerie? Muy bien, más de un núcleo. Valerie, ¿tú crees que nos podrás dar un ejemplito? A ver, donde haya más de un núcleo. O sea, quiere decir que en el sujeto, ¿verdad? Puede ser que haya más de una persona en el sujeto, que hable más de una persona en el sujeto, que haya más de una acción que realiza, perdón, más de una persona que realiza la acción del verbo. Muy bien, excelente. María y Jorge, exacto, así es, Valerie. Ahí tu sujeto es María y Jorge, ¿verdad? María y Jorge, ¿correcto? María núcleo, Jorge núcleo. Y no tiene función ni de MD, ni de MI, ni de núcleo, se lo deja así solito, ¿verdad? Su función es nexo, enlace, es una conjunción, exacto. Valerie, finalmente dime, si ese sujeto presenta más de un núcleo, ¿cómo se llamará? ¿Simple o compuesto? A ver, Valerie, compuesto. Muy bien, Valerie. Excelente. Excelente, excelente tu respuesta. Muy bien. Vamos a ir entonces a continuación a desarrollar la pregunta 5. ¿Ya? Perdón, la pregunta 4. En la pregunta 4 dice, en la oración, la mala actitud del obrero notó el novel ingeniero Ruiz, quien viste de azul, el sujeto presenta. ¿Ya? Observa aquí en esta oración que el sujeto está al final de mi oración. ¿Ya? La pregunta para encontrar sujeto es ¿quién más verbo? ¿Quién notó? O sea, ¿quién notó se refiere a quién observó, quién miró, quién se dio cuenta, quién se percató, ¿verdad? ¿Quién notó esa mala actitud? El novel ingeniero Ruiz, quien viste de azul. Desde el artículo él hasta azul viene a ser el sujeto. Ya encontré el sujeto. Ahora voy a buscar la estructura. A ver, ¿de quién hablo? ¿Hablo de Ruiz? No, hablo del ingeniero. La palabra ingeniero viene a ser entonces núcleo del sujeto. Ahí está de Celestito, ¿verdad? Novel es un adjetivo calificativo. Adjetivo, función de MD. Ahí está. Él es un determinante porque es un artículo, función de MD, ¿verdad? Ruiz. Ruiz, ¿por qué será, chicos? Tendrá la función de MI. A ver, ¿será una posición o será una proposición subordinada? ¿Quién me lo dice? Ruiz, el apellido del núcleo, ¿será una posición o una proposición subordinada? A ver, vimos ese caso, ¿no? Vimos ahí en una oración
¿Quién recuerda? Muy bien, así es Javier, así es Valeria, es una posición, ¿verdad? Exacto. Entonces, al ser la posición, la función es de MI. Quien viste de azul también es otro MI que está calificando al ingeniero. El ingeniero viste de azul, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué tendrá la función de MI? A ver, acá está la respuesta, mira, ¿por qué? ¿Qué es, chicos? PS. ¿Qué significa PS? Una proposición subordinada, no te olvides. ¿Por qué es proposición subordinada? Tiene dentro un verbo, mira, viste. Ahí está el nexo quién que te dije, ¿no? ¿Quién o qué? ¿Ya? No te vayas a olvidar. Muy bien, la respuesta acá entonces en la 4 es casita, casita. ¿Ya? Muy bien, vamos a ir ahora a ver lo último sobre el sujeto, la última característica del sujeto, que viene a ser las clases, ¿ya? Las clases de sujeto. ¿Cuántas clases presenta el sujeto? Te cuento que presenta 8 clases. 8 clases. Tienes la primera clase sujeto simple, segunda compuesto, tercera expreso, cuarta tácito, quinta clase activo, sexta pasivo, séptima complejo, ¿verdad? Y octava incomplejo. ¿Ya? Están así, izquierda a derecha, porque son opuestas, ¿no? Son opuestas sus clases. ¿Ya? Y tenemos acá 4 criterios, ¿verdad? En cada criterio hay 2 clases. Según la cantidad de núcleos, el número de núcleos, vas a encontrar un sujeto simple que tiene un solo núcleo y un sujeto compuesto con 2 o más núcleos, que ya lo vimos, ¿no? Varios estudiantes tienen un solo núcleo simple, el economista y el contador es compuesto porque tiene más de un núcleo, ¿no? Economista y la palabra contador. Fácil ahí. Expreso porque el sujeto está escrito en oración. Mira acá, la vacuna llegó a Latinoamérica, la vacuna. Y tácito porque está implícito, no está oculto, pero sobreentendido. Estuvieron atentos ellos. Tácito, por eso está entre paréntesis. ¿Ya? Y las 4 últimas clasificaciones, que sí son las nuevas, de repente, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Tiene que ver, yo te dije que el sujeto no siempre realiza la acción. ¿Recuerdas? Cuando el sujeto realiza la acción del verbo, el sujeto se llama activo. Activo. Mira aquí dice, los ingenieros firmarán las actas. Firmarán. La acción de firmar la realizan los ingenieros y él es el sujeto. Ellos son el sujeto, ¿verdad? El sujeto es activo. Pero si dijera, las actas serán firmadas por los ingenieros, en esta oración ya hay un reordenamiento de ideas, ¿correcto? Hay un reordenamiento de ideas, ¿sí o no? Las actas ahora está funcionando como sujeto, ¿correcto? Está funcionando como sujeto. Porque la pregunta es, ¿qué serán firmadas? ¿Verdad? Y las actas no firman, ¿verdad? No firman las actas. Por lo tanto, el sujeto aquí no realiza la acción, sino que la recibe la acción. En él recae la acción, él recibe la acción de firmar. Por eso el sujeto se llama pasivo. Pasivo. No te olvides. Mira, acá hay otro ejemplo de pasivo, aquí en la oración de abajo. Mira, el antiguo teatro será remodelado. ¿Correcto? El antiguo teatro será remodelado. ¿Qué será remodelado? El antiguo teatro. El teatro no remodela, sino que a él lo remodela. Este sujeto también es pasivo, mira. Pasivo. ¿Ya? Las 2 últimas clases, el complejo. El sujeto complejo es aquel que presenta modificador indirecto. Indirecto, o sea, un MI. Presenta MI. Puede ser 1, 2, 3, mínimo que tenga uno, ¿no? Que presente MI, no importa la cantidad. Ejemplo, mira, el rescate de los bañistas, LMD, rescate núcleo de los bañistas es un MI. Hay MI en este sujeto. Hay MI, no importa la cantidad, pero hay MD, no importa que haya MD. Lo que tienes que ver es que si se presenta MI, ese sujeto se llama complejo. Complejo. ¿Ya? El antiguo teatro, mira, no tiene MI, ¿no? Él es MD, antiguo es funciona de MD y teatro función de núcleo. O sea, acá hay MD, núcleo, el sujeto. Carece de MI, no tiene MI, no presenta MI, ¿cómo se llama el sujeto? Incomplejo. Incomplejo. Recto. ¿Sí? Preguntas ahí, chicos, de clase de sujeto. Preguntas ahí. ¿Ah? Muy bien. ¿Todo claro?
¿Sí? Entonces vamos a ir a esta pregunta. A ver, ¿qué marcarían ustedes en la pregunta de aquí? En la 5. Dice, relaciona las oraciones. Tienes aquí 3 oraciones con 3 clases de sujeto. Sujeto complejo, sujeto tácito y sujeto simple. Te voy a ayudar. Voy a subrayarte el sujeto. No está identificado el sujeto. Vamos a subrayar el sujeto. La estación del tren de Bayobar está en reparación. ¿Qué está en reparación? La estación del tren de Bayobar. Ese es el sujeto. Ya, este es mi sujeto. Estoy resaltando cachinos. Correcto, ese es el sujeto. ¿Está bien? Muy bien. En la segunda, ya, hay que ver la estructura. ¿Por qué hay que ver la estructura, Miss? Para que puedas ver la clase, ¿no? Para que puedas ver la clase. Entonces, tengo acá la artículo función de MD. ¿Sí o no, chicos? MD. Hablo de la estación, núcleo del sujeto. ¿Y del tren de Bayobar qué sería, chicos? Del tren Bayobar. ¿Qué modificador sería? Empieza con preposición. La función sería MI. ¿Correcto? Entonces, este sujeto tiene un núcleo. Si tiene un núcleo del sujeto, ¿cómo se llama el sujeto? El sujeto simple. Así es. ¿Qué más tiene este sujeto? Tiene MI. Tiene modificador indirecto. ¿Cómo se llama este sujeto? Complejo. Complejo. Así es. Complejo. A ver, entonces puedo decir que la 1 puede ser con la A, ¿no? La 1, esta de acá, la 1, puedo relacionarla con la A, ¿verdad? Con la B, no. También con la C. Puede ser con la A o con la C, Miss. O sea, correcto, Valerie. Puede ser la respuesta la C y también la D, mira. ¿Correcto? Entonces no puedo decir que es la C, tampoco puedo decir que es la D. Todavía tengo que seguir revisando. Vamos a ver. La 2. Las facultades de Ingeniería Civil y Metalurgia las fumigaron ayer. A ver. Aquí, chicos. ¿Quién es el sujeto? El verbo es fumigaron. Ya. ¿Quiénes fumigaron? ¿Cuál es la respuesta? Los bomberos. Pero ahí no dice bomberos. El sujeto no está escrito, pero es tácito. Ellos. Perdón. Ellos o ellas, ¿verdad? Sujeto es tácito. Muy bien. En esta oración, entonces, ST. El sujeto es tácito, ¿verdad? Entonces sí sería la de aquí con la B, ¿no? Con la B. Puede ser entonces nada. Tengo que ir a la tercera oración. La tercera oración lo va a definir. A ver, ¿cómo sería la tercera oración, chicos? A mis hijos, Rosario y Teófilo, perdón, les interesa ese programa matutino. Interesa es el verbo. Ya. Tengo les. ¿Te acuerdas que te dije que tengo les? Me apoyo allí, ¿no? Para preguntar. ¿Qué les interesa? Ya. ¿Quién les interesa? Es la primera. ¿Quién les interesa? Rosario y Teófilo. ¿Eso es? ¿Dice que les interesa Rosario y Teófilo? No. No dice si a alguien le interesa, sino algo les interesa. ¿Verdad? Entonces, ¿quién les interesa? Ese programa matutino. Este es el sujeto. Este sujeto tiene MD. ¿Ese por qué es MD, Miss? Porque es un demostrativo, es un determinante. Núcleo del sujeto programa y matutino es adjetivo. ¿Verdad? MD. Entonces, este sujeto de acá tiene un solo núcleo, un solo NS, es simple, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que no tiene, ¿qué, chicos? No tiene MI. Si no tiene MI, ¿qué es? Es incomplejo. Incomplejo. Correcto, pero acá no hay esta alternativa de incomplejo. Entonces la 3 solo lo puedo relacionar con simple. Entonces la 3 solamente puede ir con simple. Ajá, así es, Valeria. La respuesta es dedito. Esta es la respuesta. Disprocio, dumnio, darstatio. Está muy bien, Valeria. Muy bien. Excelente. Excelente, excelente. Bien, chicos. Bien, cachimbos.
Verdadero. Preguntas allí, cachimbos. Consultas. Ana. Bien. Muy bien. ¿Por qué la B está cito? Muy bien, Jean-Pierre. Buena pregunta. Ya. En la B está cito porque somos las preguntas, ¿verdad? Fumigaron, el verbo. ¿Quiénes fumigaron? Ya. ¿Quiénes realizan la acción de fumigar? No está allí escrito, ¿verdad? No dice los bomberos, no dice la policía, mis amigos, los profesores, no, no está escrito. No está explícitamente ahí detallado. Vale, Jean-Pierre, está muy bien. Entonces, el sujeto puedo asumir que es ellos o ellas, ¿no? O ustedes también podría ser. Muy bien, chicos. Fíjense. Entonces, la pregunta 1 ya la hemos desarrollado. La 1, ¿cuál dijimos que es la respuesta? Enano, ¿verdad? Vamos a la 2. Pregunta 2. En la pregunta 2, cachimbos. A ver, en la pregunta 2 dice, señale qué afirmación o afirmaciones son verdaderas sobre el sujeto. Voy a ampliar. Ya. A ver. Dice, la estructura del sujeto en los electores del país defienden su voto es MD núcleo MI. A ver, ¿qué me dicen? ¿Será verdadero? A ver, ¿cuál es el sujeto, no, chicos? ¿Quién es el sujeto? El sujeto vendría a ser los electores del país. Este es el sujeto. La pregunta es, ¿quiénes defienden? Ellos, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura? ¿De quién hablo? Hablo de electores, núcleo del sujeto. Del país, empieza con del, mira, ¿qué sería? MI. Los es artículo, MD. Este sujeto, chicos, su estructura es núcleo, perdón, MD, núcleo MI. ¿Será verdadera o falsa esta afirmación? ¿Qué me dice? A ver. La 1 en Romanos. La afirmación sería, chimbos, verdadera, ¿verdad? Sí, Miss, es verdadera. Verdadera, pues. Acá está, mira. Dice MD, MD. Núcleo, núcleo. MI, MI. ¿Correcto? Muy bien. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a la 2. La oración, pocos alumnos desaprobaron el examen, presenta sujeto simple e incomplejo. A ver, pregunta, ¿quién es el sujeto acá? El verbo es desaprobado. ¿Quiénes desaprobaron, chicos? ¿Quiénes? Pocos alumnos. Este es mi sujeto. A ver, alumnos es el núcleo. Pocos califica a alumnos, ¿verdad? Es un determinante indefinido. Es un determinante. MD. Ya. Simple sí, verdadero. Verdadero. Tiene un solo núcleo. Incomplejo será, chicos. Será incomplejo. Pocos alumnos. A ver. No. ¿Qué sería entonces, Javier? Complejo. No, no, no. También Diego dice no. A ver, en pocos alumnos tengo MD y núcleo. Y eso es verdadero, ¿verdad? Eso es verdadero. Recuerda que el sujeto complejo, ¿verdad? El sujeto incomplejo, estoy hablando. El sujeto incomplejo no tiene MI. No tiene MI, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿están ahí? Toda esta afirmación sería verdadera, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué marcamos acá en esta? ¿Verdadera o falsa? Verdadera, ¿verdad? Ya voy a ponerlo acá. Esta es la primera respuesta, verdadera, verdadera. Vamos a la 3 y 4. Hasta ahí ya tengo respuesta, ¿no? Mira, acá está la respuesta bien. ¿Sí o no, Javier? Javier, tranquilo, no te olvides. Incomplejo no tiene MI. Pocos alumnos no hay MI. Incomplejo. Para convertirlo en complejo, o sea, para convertirlo en complejo, complejo,
Tendría que agregarle un MI. Podría pocos alumnos de mi, puedo decir, de mi escuela, de la universidad, ¿no? Es verdadero aquí, es incomplejo pocos alumnos. Muy bien, la 3. El sujeto en el alcalde Muñoz le otorgó el crédito al Banco de la Nación. Ni siquiera ha leído. Al alcalde Muñoz le otorgó el crédito el Banco de la Nación. A ver, cachimos. El verbo otorgó. Ya. ¿Quién otorgó? ¿Quién otorgó? La acción de otorgar, ¿quién la realiza? ¿El alcalde Muñoz? ¿Quién la realiza? La realiza el Banco de la Nación. ¿Ya? Dice que presenta primero núcleo. Falso, ¿verdad? Primero hay un MD. Ya, falso. El MD. Falso, recontra falso. Ya lo anulo. En la 4. En mi distinguido y apreciado amigo de la infancia llegó hoy. El sujeto es compuesto. A ver, el sujeto es compuesto. Vamos a ver acá. A ver, el sujeto es compuesto. Vamos a buscar el sujeto. ¿Quién sería el sujeto, cachimbos? ¿Quién sería el sujeto? El sujeto sería mi distinguido y apreciado amigo de la infancia. Hasta acá. Hasta ahí sería el sujeto. ¿Sí o no? ¿Correcto? Él llegó. Él llegó hoy. Ahí está. ¿Quién llegó? Él. ¿Quién es él? Mi distinguido y apreciado amigo de la infancia. Núcleo, chicos. ¿Quién es el núcleo? ¿Quién me lo dice? ¿De quién hablo? Hablo de apreciado, no. Hablo de distinguido, no. Hablo de amigo. Entonces, amigo es núcleo del sujeto. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hay un solo núcleo, mira. Hay un solo núcleo. Pero acá dice que el núcleo es compuesto. Falso, pues recontra falso. Es falso. Dice que es complejo. Ya, esto sí es verdadero. Es complejo. Porque ¿cuál es el MI? De la infancia. Por esta razón sí es verdadero, ¿verdad? ¿Ya? Pero esta afirmación no es totalmente verdadera, pues porque dice que es compuesto. Eso es falso. ¿Ya? ¿Y qué vendría a ser mimis? ¿Mi qué vendría a ser? MD, porque es determinante posesivo. Distinguido, otro MD. Apreciado, otro MD. Por si acaso, en esta oración tenemos un MD mi, ¿verdad? Distinguido otro MD y no se le coloca ningún modificador, se deja ahí. Apreciado otro adjetivo, otro MD, ¿verdad? Amigo, núcleo y de la infancia MD. Ya, ese sujeto es simple y es complejo. Por acá han puesto compuesto, falso, por eso. ¿Está bien? Chicos, pregunta ahí. ¿Quedó claro? La respuesta entonces es la, ¿verdad? La contundentemente. Todo claro, excelente. Vamos ahora a ver el predicado. Hemos terminado con sujeto, con el subject, el famoso sujeto. El predicado, ¿cómo encuentro el predicado? Bueno, el predicado es todo lo que se dice del sujeto, todo lo que se argumenta del sujeto, ¿verdad? Y el predicado es una oración, generalmente el predicado pues, está después del sujeto, ¿no? Por ejemplo, acá la pandemia se propagó en todos los países del mundo, ¿verdad? Tengo el sujeto y luego el predicado. Esto es un orden regular fácil, pero también el predicado puede tener muchas posiciones. Puede estar al final, igual que el sujeto, puede estar en el medio o puede estar dividido, porque el sujeto está en el centro, ¿no? Como aquí, mira. En Pakistán, miles de refugiados alrededor del país. El sujeto es miles de refugiados. Hay un solo predicado. En Pakistán saldrán del país. Ese es el predicado. Pero está dividido, ¿verdad? Por la posición central del sujeto. Pero ¿cómo hay el predicado? Hallando el sujeto. No te olvides, ¿ya? El predicado tiene dos clases, el predicado nominal y verbal. El predicado nominal es aquel que presenta un verbo copulativo y un atributo. Recuerda que los verbos copulativos son ser, estar, parecer, permanecer, yacer y resultar. Y el atributo es una palabra o una frase que califica al sujeto, lo califica señalando una cualidad, una característica o diciéndonos quién es el sujeto. Por ejemplo, Shakira está muy contenta de su cumpleaños. El sujeto es Shakira, ¿verdad? El predicado es está muy contenta en su cumpleaños. Este predicado es nominal. ¿Por qué? Porque presenta las dos estructuras obligatorias. ¿Cuáles son? El verbo copulativo está y el atributo. Recuerda que el atributo califica al sujeto, ¿no? A través del verbo copulativo. ¿Cómo está Shakira? Muy contenta. ¿Cachimbos? Muy bien, hemos terminado la clase de hoy. Cachimbos. Gracias por su participación. Gracias por su atención a cada uno de ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Voy a detener la grabación.